¿Qué tal, mis hermanos? Pues ya estamos a domingo 9 de enero. Termina la última semana del tiempo de Navidad y hoy viene siendo el primer domingo de tiempo ordinario. Empieza este tiempo que no por ser ordinario, muchas veces la palabra ordinario lo vemos como algo sin importancia, como algo de lo más normal. Y no, en el tiempo ordinario también meditamos la vida de Jesús en muchos sentidos. Y hoy en este domingo iniciamos el tiempo ordinario, pero con la fiesta del bautismo de nuestro Señor Jesús. Vamos a meditar, todas las lecturas tienen que ver con esta fiesta y obviamente tiene que ver con nuestro bautismo. Esto es algo que hoy tenemos que meditar muy bien. En la primera lectura es del profeta Isaías, capítulo 40, versículos del 1 al 5 y del 9 al 11. La segunda lectura será la carta de Tito, capítulo 2, la carta de San Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 11 al 14 y capítulo 3, versículos del 4 al 7. Y el evangelio será de Lucas. Este pasaje del bautismo de Jesús en el Jordán, los tres evangelios sinópticos lo narran. Hoy nos corresponde meditar a Lucas, capítulo 3, versículos 15 al 16 y del 21 al 22. Fíjense, mis hermanos, cómo en Navidad decíamos que lo que le da el verdadero sentido a la fiesta o al nacimiento de Jesús es su muerte en la cruz. La pasión, muerte y resurrección, el triduo pascual, ese es el sentido del nacimiento de Jesús. Decíamos que si no, Jesús no hubiera muerto por nosotros, que si Jesús no hubiera subido a la cruz por nosotros, su nacimiento hubiera sido como el nacimiento de cualquier niño, pero no es así. Jesús nace con un motivo y lo cumple hasta sus últimas consecuencias. En la Navidad, Jesús se encarna, para nacer Jesús se encarna en un cuerpo de una mujer, decíamos la vez pasada, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Dice el Salmo, pecador fui concebido desde el seno de mi madre. Todo ser humano que nace es concebido en el seno de su madre y venimos con la mancha del pecado original. Jesús quiere nacer en un cuerpo aparentemente pecador, frágil como el nuestro, pero la presencia de Jesús, él se abaja a un cuerpo, pero toma lo que no era, que era la humanidad, sin perder lo que sí era, que es la divinidad. Entonces, por eso ese cuerpo que en cualquiera de nosotros nace con pecado, en el caso de Jesús, se hace semejante en todo a nosotros, menos en el pecado, pero forma parte de un cuerpo aparentemente manchado por el pecado, pero sabemos que no es así. Pero lo digo esto porque fíjense, en la cruz, en la crucifixión, Jesús también es puesto entre dos pecadores. Entre dos pecadores, por eso dice el profeta, será contado entre los malhechores. Pero sin ser el pecador, está junto con dos pecadores a sus lados. Y en el bautismo del Jesús, estas cosas se vuelven a repetir. Ahora Jesús se forma en la fila de los pecadores. El que no tiene pecado se forma junto con los pecadores para cumplir, para entrar a participar de ese bautismo de Juan sin tener ninguna necesidad, porque el bautismo de Juan es un bautismo de conversión para el perdón de los pecados, y si Jesús no tiene ningún pecado, no tenía por qué formarse en la fila con los pecadores. Sin embargo, lo hace porque si quiso hacerse uno como nosotros, se forma junto con nosotros para padecer junto con nosotros y para dar testimonio de que nosotros también tenemos que cumplir con todo lo que él cumplía. Por eso le dice a San Juan Bautista, tenemos que cumplir con lo escrito. Y ahí los santos padres también dicen que Jesús entra al agua no para purificarse, sino para purificar el agua con la que luego seremos bautizados todos. Entonces, en la crucifixión, Jesús a través de la cruz se sumerge a la muerte, pero por el Espíritu Santo al tercer día emerge, vuelve a resurgir de la muerte ya con la nueva vida, con su cuerpo glorioso resucitado. En el bautismo ese es el simbolismo. Al ser sumergido, nosotros participamos en la muerte de Cristo. Jesús entra en las aguas para hacer ese mismo proceso, pero sale de las aguas como lo que es, como el Hijo de Dios. Y el Espíritu Santo lo atestigua a través de que baja como paloma
y también lo atestigua el Padre que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo mis complacencias. Hace cerca de 2 semanas veíamos el nacimiento de Jesús. La semana pasada veníamos la Epifanía, la manifestación de Dios, y hoy esas dos cosas se recuerdan. El nacimiento de Jesús a través de la encarnación, haciéndose parte de un cuerpo como el nuestro, y la muerte de Jesús en la cruz, que sirve para la purificación de nuestros pecados. Entonces, este acontecimiento es tan importante que los 3 evangelios sinópticos lo narran. En el evangelio de hoy, que es el de Lucas, está dividido en 2 partes. Primero, en la primera, Juan el Bautista es el protagonista. Juan el Bautista es ese hombre que estaba bautizando y que recibe a Jesús también incrédulo, pero él dice, es cierto que, porque obviamente pensaban si él pudiera ser el Mesías, y dice, es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de las sandalias. Esta aseveración de Juan es bien importante porque dice, no merezco desatarle las correas de las sandalias. ¿Y quién era el encargado de desatar las correas de las sandalias? El esclavo. El esclavo era el encargado de eso, y Juan dice, yo no merezco ni siquiera ser esclavo de este hombre. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Y en la segunda parte del Evangelio, el protagonista es Jesús. Él se acerca. Y fíjense, mis hermanos, un punto importante que menciona Lucas y que no mencionan los demás evangelistas, dice, mientras éste oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible como de una paloma. O sea, Lucas es bien importante para él la oración, y es un tema muy predilecto a él en todo su evangelio. Y hoy nos narra que mientras era bautizado Jesús, él estaba en oración. Ese debe ser una característica de todo bautizado. De hecho, el día de nuestro bautismo, mis hermanos, después de la lectura, después de la liturgia de la palabra, viene la oración de los fieles, y luego después viene una oración que se llama exorcismo, y luego ya cuando pasan a la pila bautismal, viene la oración de bendición del agua. Luego ya después del bautizo viene la ceremonia de la luz, con la oración de la luz, viene la oración del Efetá, y termina todo el rito bautismal con la oración que Jesús nos enseñó del Padre Nuestro. Entonces la oración debe ser una parte importante de todo bautizado. Ahora sabemos que por eso decía que esto nos remite a nuestro bautismo. El día de tu bautismo también baja el Espíritu Santo, pero no se posa sobre ti, sino inhabita en ti, o sea, ingresa en ti y hace morada en tu corazón. Entonces, todos sabemos que el bautismo nos vuelve hijos de Dios, pero el ser hijo de Dios tiene obviamente beneficios y tiene compromisos. Hay muchos beneficios. Simplemente ser heredero del Padre y ser heredero de la salvación y del reino. Pero hoy la primera lectura nos dice también algo importante, que es como que a lo que tenemos como bautizados. Dice, consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios. Esta primera lectura también puede situarse en dos situaciones o en 2 lugares diferentes. Empieza en el destierro de Babilonia, donde todavía están sufriendo todo lo que es el destierro, y donde el Señor les dice, consuelen a mi pueblo. El Señor, aún en la tribulación, siempre está presente para consolarte y para darte la esperanza de que eso que estás pasando va a terminar, no va a ser para siempre. Y por eso en la segunda parte de esta primera lectura, habla de ese heraldo que ahora anuncia. Dice, aquí está tu Dios, aquí llega el Señor lleno de poder, el que con su brazo lo domina todo. O sea, el Señor te consuela y te acompaña en los momentos de tribulación, pero te da la esperanza del fin de esos momentos, y te da momentos de gloria todavía mucho mayores que los anteriores. Dice, como pastor apacentará a su rebaño, llevará en sus brazos a los corderos recién nacidos y atenderá solícito a sus madres. O sea, ya no se apartará de ti ese Padre Celestial que era antes lejano y ahora es un Dios cercano a ti. Y en la segunda lectura nos habla del compromiso que también nos conlleva a ser hijos de Dios. Dice San Pablo, dice, la gracia de Dios que se ha manifestado para salvar a todos los hombres y nos ha enseñado, fíjense, hay 2 cosas importantes a los que nos invita, o lo que nos debe de llevar el ser bautizados.
Dice, a renunciar a la vida sin religión y a los deseos mundanos. Fíjense, y luego dice, para que vivamos ya desde ahora de manera sobria, justa y fiel a Dios. Pero yo quiero mencionar estas dos cosas. Nos ha enseñado a renunciar a una vida sin religión. Este mundo, por eso dice, y a los deseos mundanos, porque este mundo nos invita a lo contrario, precisamente a hacer a un lado nuestra religión. Miren, yo trabajé durante muchos años en el área de recursos humanos en muchas empresas contratando personal. Y me dolía porque cuando yo revisaba las solicitudes de las personas, en la parte donde dice religión, lo dejaban en blanco. Muchas personas, la gran mayoría, lo dejan en blanco. Y cuando yo les preguntaba por qué religión eres, me decían, no, ninguna, no profeso ninguna religión. Y yo les decía, ¿cómo? ¿No te inculcaron ninguna religión? Y me decían, ah, sí, católicos. Pues póngale católico, porque sí, en la casa somos católicos, pero realmente no, yo no ejerzo ninguna religión. Entonces es triste, mi hermano, porque es muy fácil tratar de llevar una vida sin religión porque es una vida sin compromiso con las cosas de Dios. La palabra religión significa religare. El pecado de Adán y Eva rompió la relación con Dios y la religión, porque muchos dicen, es que Cristo no fundó ninguna religión. Por supuesto, fundó una iglesia para religar, para volver a unir eso que estaba roto. Entonces no te dejes enganchar con el mundo, no trates de vivir una vida sin religión, trate de vivir una vida con la fe de Cristo en tu corazón. Y por eso también eso te ayudará a no vivir en los deseos mundanos, las cosas del mundo que luego te hacen vivir fuera de lo que es el amor de Dios. Entonces esas son cosas importantes que tenemos. Y dice San Pablo que nos salvó a través, dice, lo hizo mediante el bautismo que nos regenera y nos renueva por la acción del Espíritu Santo. Fíjense, mis hermanos, nosotros decimos normalmente, ¿cuáles son los frutos del bautismo? Pues una, que nos borra el pecado original, y eso es cierto. Dos, que nos convierte en hijos de Dios, y también es cierto. Pero mi pregunta, ¿vivimos como hijos de Dios? ¿Nuestra vida es de acuerdo a lo que debe vivir un hijo de Dios? Segundo, dice, nos borra el pecado original. Efectivamente, después del bautismo quedamos totalmente puros y limpios como el Señor nos creó. Pero, ¿qué es lo que pasa? Volvemos a pecar. Nuestra fragilidad nos hace volver a pecar. Por eso yo creo que la verdadera gracia del bautismo que nos da es la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que entra en tu corazón y que Él es el que te va a dar la fuerza para luchar en contra del pecado. O sea, nosotros no podemos quedarnos en que, ya soy hijo de Dios, ya me limpió de mis pecados, me quitó el pecado original. Pues sí, pero nuestra fragilidad nos hace seguir pecando. Por eso el sacramento de la reconciliación es el que junto con el sacramento del bautismo y sobre todo en la plenitud del sacramento de la Eucaristía, donde nos fortalecemos alimentándonos del cuerpo de Cristo. Pero todo eso bajo la acción del Espíritu Santo, que ahora, dice la carta a los Romanos, ha sido derramado en nuestros corazones. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Entonces, mis hermanos, yo creo que hoy tenemos dos tareas en esta fiesta del bautismo. La primera, que yo creo que si les pregunto, porque cuando lo hacemos en la parroquia, ¿quién de ustedes se acuerda la fecha de su bautismo? La gran mayoría no se acuerda. Le damos más importancia a nuestro nacimiento, a la carne, que hacemos fiesta el día de nuestro cumpleaños, y está bien que lo hagamos para ser agradecidos con Dios por el don de la vida. Pero qué importante es también que le demos el verdadero lugar que le corresponde a nuestro bautismo, porque es el día que nacimos como hijos de Dios, es el día que nacemos a la gracia. Entonces, hoy la primera tarea para ustedes, mis hermanos, si es que no se la saben, pregunten, indaguen, busquen su acta de bautismo o pregúntenle a sus padres si todavía tienen la gracia de tenerlos, cuándo los bautizaron. Y una vez que lo tengan, grábenlo en su mente, grábenlo en su corazón y no se los olvide. Y cada que cumplan años de bautizado, si es posible, vayan a misa a dar gracias. Y si no, ténganlo presente y hagan oración en su casa, dándole gracias a Dios por haber sido hijos de Él a través de Cristo. Y la segunda tarea es más difícil, vivir como verdaderos bautizados.
Eso es a lo que nos llama esta fiesta. Recordar que sí, vivimos en un mundo de mucha oscuridad, pero el día de nuestro bautismo nos dieron una luz a nuestros padres y ellos fueron los responsables de recordarnos que recibimos la luz de Cristo y que desde nuestro bautismo la luz de Cristo nos acompaña cada día de nuestra vida. Esa es la primera. Y la segunda, que fuimos ungidos y fuimos hechos sacerdotes, profeta y rey. Y al ser ungidos, el Espíritu Santo que ya mora en nuestro corazón va a tener todos esos dones a nuestra disponibilidad para poder luchar en contra del pecado. Nosotros solos no podemos. El mundo tiene muchas cosas que nos atraen, muchas cosas que nos distraen, y la única lámpara que nos va a guiar hacia el verdadero camino es la palabra de Dios, pero sobre todo la guía del Espíritu Santo. Ojalá que a partir de hoy tengamos esa claridad en nuestra vida como bautizados y caminemos de la mano del Señor y de la mano del Espíritu Santo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Les mando un fuerte abrazo, cuídate mucho, te deseo todo bien en el Señor.